Saludos, hoy continuamos con un tema sumamente importante, la cavidad oral. Vamos a ver este tema que nos va a definir estructuras importantes que están en nuestra boca y sin embargo a veces no estamos familiarizados con ellas, y después de esta clase de hoy veremos nuestra boca y la de otros de una manera y una perspectiva diferente. Cuando comienzo a hablar de la boca, necesito obligatoriamente definirla y ubicarla para poder ubicarme de todos los conceptos novedosos que vamos a estar hablando. Cuando yo hablo de la boca, voy a hablar que va a tener nombres diferentes. Voy a llamarla cavidad oral, cavidad bucal, aparato estomatognático o simplemente boca. Y no es más que una cavidad ovalada, irregular, casi horizontal, que va a tener un tamaño, un diámetro mayor de anterior hacia posterior, y esa boca va a estar ubicada en la parte antero-inferior de la cara, debajo de la nariz y encima del mentón, y con la cual se van a realizar múltiples funciones, entre las que están insalivación, deglución, fonación, expresiones faciales y además, cómo no mencionar esa parte importantísima que es donde se saborean los alimentos, donde se reside el sentido del gusto, que aparte también tenemos como función estética y de defensa. Cuando se habla de esta mucosa bucal, vamos a tener que en esta boca va a estar recubierta por un epitelio estratificado plano, que se va a clasificar en tres tipos diferentes dependiendo su ubicación. Una de revestimiento en la parte interna de los labios, una masticatoria en el paladar duro y una especializada en la superficie dorsal de la lengua. Cuando seguimos hablando de esta boca, dijimos anteriormente que conformaba lo que se llamaba el aparato estomatognático, y no es más que una unidad formada por distintos elementos del organismo que trabajan de forma conjunta y coordinada, y todos juntos van a formar esa boca. Entre estos elementos tenemos amígdala, lengua, vestíbulo, encía, piso de boca, paladar blando, dientes, pero también tenemos lo que no vemos a simple vista, como son músculos, glándulas salivales, la misma saliva, sangre, arterias, venas, sistema nervioso, sistema linfático, músculos, huesos y articulación temporomandibular, entre otros. Cuando hablamos de esta boca, tenemos que poner un límite, así como hablamos que en un país, por ejemplo República Dominicana, al norte queda el Océano Atlántico, al sur el Mar Caribe, al este el Canal de la Mona, al oeste Haití. Así también vamos a tener unos límites en la boca y vamos a tomar de referencias los dientes. Todo lo que está por fuera de los dientes van a conformar las paredes superficiales, y todo lo que está por detrás de los dientes van a conformar las paredes profundas. Es lo mismo yo decir que las paredes superficiales van a ser la parte anterior interna de los labios y la parte de lateral por la parte de las mejillas, que van a estar por delante de los dientes y van a conformar lo que se llama el vestíbulo oral. De ahí es que esa parte de los dientes, que cuando se ve, cuando hablamos, cuando nos sonreímos, cuando los mostramos, se llama cara vestibular, proviene del nombre de vestíbulo oral, que está dado por estas tres paredes superficiales. La parte interna de los dientes, lo que están detrás de las caras palatinas o linguales de los dientes, se llaman entonces paredes profundas y van a estar compuestas en superior por el paladar duro, en posterior por el paladar blando, que también podemos llamarle orofaringe, istmo de las fauces, velo del paladar, y tenemos en la parte inferior el piso de la boca. Cuando hablamos de estas estructuras, y tomando de referencia de nuevo estos dientes, entonces tenemos los labios y
las mejillas, que van a conformar el vestíbulo oral y conforman esas paredes superficiales. Y comenzamos ahora a describir estas estructuras anatómicas. Tenemos que, como definición de labios, podemos decir que son dos repliegues músculo-membranosos. ¿Y por qué se llaman repliegues músculo-membranosos? Porque si nos fijamos en esos labios, no son completamente lisos, sino que van a tener unos fuelles, unos pliegues que van a permitir los movimientos normales. Cuando se contrae o se extiende esa boca, no se vaya a fisurar, no se vaya a lesionar. Se llaman así repliegues músculo-membranosos porque no van a ser más que músculos que van a estar recubriendo unas mucosas y van a formar esa boca. Cuando yo hablo de esa boca, entonces vamos a tener que se da una característica especial. En la parte externa va a ser recubierta por piel y en la parte interna va a estar recubierta por mucosa. Cuando yo hablo de estructuras cercanas a esos labios, voy a tener en la parte superior, exactamente debajo de la nariz, el filtrum o surco subnasal, que es principalmente su función va a ser estética. Inmediatamente debajo de él vamos a encontrar esa estructura en forma de V que se llama arco de Cupido. Inmediatamente debajo del arco de Cupido vamos a notar una protuberancia en el labio superior que se llama tubérculo del labio superior. Es muy notorio en los bebés cuando están succionando o cuando las personas están susurrando. Vamos a encontrar que cuando van a unirse los labios superior e inferior en los extremos, se va a llamar comisura labial, y la línea de separación que hay entre el labio superior y el labio inferior se llama rima labial o línea interlabial. Es importante comentar que los labios, aunque tengan formas diferentes, las estructuras anatómicas son similares y pueden variar mucho por la etnia, por el color, por la raza. Las personas de tez más oscura van a tener los labios más carnosos, más gruesos. Los de tez blanca van a tener los labios más finos, pero no importa que sea un bebé, que sea un adolescente, que sea un adulto, que sea un envejeciente, puede variar la forma del diente, pero la estructura anatómica va a ser completamente la misma. Un dato importante que no podemos dejar de mencionar, que cuando vemos la piel de la cara que va llegando al límite donde inicia la boca, va a haber un pequeño cambio de color. Se va a ver una zona más pálida, más blanca, que va a rodear la boca completa en la parte externa y va a comenzar a formar lo que se llama borde bermellón de los labios. Borde bermellón de los labios porque toda esa parte de la piel externa se llama bermellón de los labios y tiene una forma y un color característico. También es importante mencionar que en la parte inferior del labio inferior, valga la redundancia, se denomina mosca, esa zona anatómica, que es lo que va a separar el labio inferior de la parte del mentón. También tenemos que decir que el labio tiene otra característica, que en la parte externa es piel, y en la parte interna va a estar recubierta por una parte de mucosa. Y vamos a encontrar los siguientes planos anatómicos. Vamos a tener esa piel, inmediatamente después vamos a encontrar un tejido celular subcutáneo que si rozamos la punta de nuestra lengua en esa superficie o si al contrario extendemos y vemos la parte interna de los labios, se va a notar que no es tan suave como aparenta por esta cantidad de células internas. Aparte que vamos a encontrar músculos y vamos a encontrar también una submucosa glandular que vamos a encontrar ahí glándulas
glándulas salivales menores. No es difícil encontrar cuando extendemos los labios burbujitas de esa saliva que se está produciendo. Y por último, esta parte mucosa. Cuando hablo de los labios, en la parte donde se une, que dije anteriormente, el superior e inferior, que se llama comisura, es una zona que tenemos que tener mucho cuidado porque es una zona muy sensible. En esa zona se puede acumular mucha humedad y puede provocar, ya sea de una manera patológica, como sería la producción de una candidiasis, que se llamaría keilitis angular, o por una forma traumática, por un mal manejo odontológico, un roce con un instrumento caliente, una fuerza indebida, una cubeta más grande que el tamaño de la boca, podríamos lesionar esa zona y es muy doloroso. Cuando hablamos de estos labios y vemos la parte interna, entonces vamos a ver lo que acabamos de mencionar en este momento. Va a tener un comportamiento y una característica completamente diferente a la parte externa, ya que en esa parte interna vamos a ver que se ve más brillosa porque siempre está recubierta de saliva, una saliva que le va a servir de protección, que mucha parte de ella también se va produciendo en esta misma parte de este labio. Vamos a ver un color característico dado por la vascularización. Vamos a ver la presencia de múltiples venitas en toda esta zona, y si seguimos viendo hacia la parte interna del labio, donde se va aproximando a donde finaliza la unión del labio con la encía adherida, esa zona se llama fondo de surco o mucosa yugal, y nos vamos a encontrar que va a tener un color completamente diferente, mucho más pronunciado, un color más oscuro, y vamos a tener todavía mayor presencia de vascularización. Es sumamente importante porque esa zona es la que se va a tomar de referencia cuando se va a colocar la técnica de anestesia infiltrativa. Otra característica anatómica que encontramos en el labio es la presencia de ese frenillo labial, tanto superior o inferior, que tiene una parte importante en el diagnóstico clínico cuando se va a rehabilitar un paciente o cuando hay presencia de separación de los dientes incisivos, tanto superiores como inferiores, los centrales, que se llama un diastema. Puede ser una causa genética, pero también puede ser una causa de una inserción de ese frenillo muy bajo, y hace fuerza y va entonces separando estos dientes. Cuando sigo hablando de estos labios, ya en la misma definición hablamos de esa presencia muscular importante, y vamos a ver que esos músculos van a bordear todos los dientes. Entre los músculos más notorios tenemos el orbicular de los labios, ese músculo que va a servir para contracción de los labios. Vamos a tener ese buccinador que va a servir para expansor de los labios. Vamos a tener ese rizorio de Santorini, y los cigomáticos mayor y menor son los labios, los músculos más referentes cuando hablamos de la parte de los labios. Terminada la parte anterior, vamos a hablar ahora de las paredes superficiales, pero laterales. Van a estar compuestas por las mejillas, que también se les llama carrillos en la parte interna. En esta parte también va a estar recubierta por una mucosa de revestimiento, y vamos a tener que tiene un color característico de un rosado pálido, y vamos a tener la presencia de las siguientes estructuras. Donde se une la línea oclusal, la línea de oclusión de la arcada superior con la inferior, generalmente a ese nivel notamos una línea horizontal que va desde la comisura labial hasta el tercer molar, y es muy notoria
en algunas personas debido a que posiblemente tengan la tendencia a morderse esa parte. Se puede ver de un color ligeramente blanquecino, aunque se considera que es normal, es parte fisiológica, no es nada preocupante. Es posible que en algunos pacientes, como en la foto que estamos viendo, no sea tan notoria. En una imagen posterior le voy a mostrar cómo se ve más notoria esta estructura. Aquí podemos aprovechar y cuando vemos a la altura de los molares, de los segundos, primeros molares superiores, si con la punta de la lengua podemos sentirlo, si colocamos la punta de la lengua a ese nivel en el sector del carrillo, en la parte interna, podemos sentir una pequeña elevación de mucosa que pertenece a el conducto de Stenón o conducto parotídeo por donde va a salir la saliva que se produce en las glándulas parótidas. Es importante tener esta parte pendiente. Otra estructura que podemos también encontrar en algunos pacientes son unos gránulos de color ligeramente amarillento que pertenecen a los gránulos de Fordyce, que tienen aspecto de ramillete de uvas que están colocadas en la mucosa cerca del tercer molar. Y una parte también importante que también es muy notoria en la parte interna de la mejilla son los frenillos o bridas laterales, que son también esos componentes fibrosos musculares que hay que tomar muy en cuenta en el momento de que se va a hacer una rehabilitación removible, para que no sea desplazada por la fuerza de estos músculos. Aquí vemos en esta imagen más notoria esa línea alba que, como dije anteriormente, se encuentra ubicada horizontal en ese carrillo en la zona de interdentación dentaria, donde ocluyen los dientes superiores con los dientes inferiores. Terminado esta parte del vestíbulo oral o paredes superficiales, continuamos entonces ahora con las paredes profundas y vamos a tomar de referencia entonces la parte interna de los dientes. Comenzamos hablando principalmente en un orden y vamos a continuar con el paladar duro. Este paladar duro va a tener una forma ligeramente de herradura, ligeramente pronunciada, y va a tener un color un poquito más claro, y vamos a encontrar que está recubierto por una mucosa especializada, una mucosa masticatoria, porque conjuntamente con la lengua va a ayudar a la masticación, trituración y la parte de tragar los alimentos. En esta parte del paladar duro vamos a ver que inicia detrás de los dientes incisivos superiores anteriores y vamos a encontrar una protuberancia, una elevación de mucosa exactamente detrás de los incisivos que pertenece a la papila incisiva, que es importante ya que es la que está recubriendo el conducto nasopalatino por donde sale el nervio con el mismo nombre, aquel nervio que va a inervar la parte palatina de los caninos laterales y centrales superiores. Inmediatamente siguiendo esa papila incisiva, pero cortando horizontalmente transversalmente esa boca a lo largo, vamos a encontrar una estructura que se llama rafe medio o rafe palatino medio, que no es más que la osificación de esos dos huesos de esos dos huesos maxilares superiores que tenemos en esa zona, que va a formar esa unión
y va a formar esa bóveda palatina. En esta parte de ese rafe palatino o medio, vamos a encontrar que puede ser muy cambiante o muy variante. Si con la punta de la lengua colocamos y topamos esa superficie, vamos a sentir de maneras diferentes, o puede ser profundo, o puede ser ligeramente suave, o puede ser muy pronunciado, incluso puede aparecer en algunas personas esta exóstosis, es decir, esa producción de un hueso exagerado que dependiendo la ubicación puede tener un nombre diferente. Se llama un torus en este caso, como está ubicado en el paladar, se llama torus palatino. Si hubiera estado ubicado en la mandíbula, se llama torus mandibular, cerca de la lengua, torus lingual. Dependiendo la zona va a tener un nombre. Ojo, es importante saber que no es negativo, al contrario, es una calidad de hueso muy buena, muy fuerte, y generalmente tiene una condición genética. Generalmente alguien de su familia cercana tiene esta característica. También tenemos que hablar de algo muy notorio en el paladar duro, y es la presencia de esas arrugas palatinas o rugosidades palatinas. Esas rugosidades palatinas tienen una particularidad, que son parecidas a las huellas dactilares de las manos, ya que son únicas en cada individuo, porque son componentes también hereditarios, componentes genéticos, y sirven mucho en odontología forense para referencia cuando no se pueden identificar las personas por las huellas dactilares. En esas estructuras van mucho las terminaciones de las ramas palatinas para llevar inervación a esa zona. Cuando se habla del paladar duro, vamos a ver que esa estructura va a estar inervada por los dientes palatinos, pero tiene un grosor de mucosa pequeña, y hay que tomar mucho en cuenta en el momento de anestesiar. No se puede poner más de 2 o 3 gotas, porque se pone isquémico muy pronto y podemos provocar una necrosis si colocamos más vasoconstrictor del adecuado. Una parte importante también que debemos hablar de este paladar duro es que exactamente donde se divide el paladar duro del paladar blando, hay una línea que se llama línea de Post-Damm, y es una línea que se toma de referencia también en el momento de hacer una rehabilitación. Todo lo que pasa de esa línea es posible que sea muy incómodo y el paciente no lo resista. Vamos a encontrar inmediatamente detrás de esa línea de Post-Damm, pero no es muy notoria en muchos pacientes, son 2 pequeños agujeritos que son los conductos palatinos, que van a servir de vía de escape a los procesos de fonación, de respiración, de masticación, entre otras. Cuando se quiere diferenciar el paladar duro y el paladar blando, entonces se le pide al paciente que diga la letra A repetida, y va a haber una vibración. Inmediatamente vamos a notar visiblemente dónde termina ese paladar duro y dónde inicia el paladar blando. Tenemos que tener cuenta que en este paladar blando, que es la pared posterior de esta boca, vamos a encontrar una estructura cónica muscular, fibrosa, en el medio de ese paladar blando, y va a llamarse úvula. Esa úvula va a tener diversas funciones. Esa úvula va a servir en el proceso de fonación, pero también va a servir para que en el momento de la deglución ese conducto nasopalatino se cierre y no se devuelva hacia la parte de la nariz,
lo que estemos consumiendo. Es muy probable que en alguna vez en su vida usted haya visto una persona que se va a tomar un vaso de agua y en el mismo momento de tomarse del agua decide que va a hablar y le sale un chorro de agua por la nariz. O es posible que usted alguna vez se haya echado un par de gotas de solución salina en la nariz y sienta el sabor en la garganta. Es decir, que hay una comunicación y eso es lo que hace esa úvula, cerrar ese conducto para evitar ese paso de alimentos por una vía aérea que no le corresponde. En los últimos años se ha estudiado mucho esta úvula en relación a las personas que sufren de apnea de sueño, esas personas que roncan mucho, y se ha comprobado que tiene una relación directa con los ronquidos, es decir, que las personas que tienen una úvula de mayor tamaño o que está inflamada puede provocar ronquidos. Cuando sigo hablando de este paladar blando, vamos a encontrar, aparte de esa úvula, que también vamos a encontrar unos arcos del paladar o velos del paladar, que son esas estructuras que van cerrando esa forma y van estrechando esa cavidad en esa zona, porque ahí inicia lo que se llama el istmo de las fauces. Esas estructuras vamos a tener la del arco palatofaríngeo, que es ese velo que se va a comunicar del paladar a la faringe, y el palatogloso que se va a comunicar del paladar a la lengua. Y ahí en esa zona vamos a encontrar las amígdalas palatinas. Hasta esa zona es el campo de acción del odontólogo. No significa que usted no tenga que saber el tubo digestivo y cómo sigue ese sistema digestivo, pero el campo de trabajo principalmente del odontólogo, donde más se enfoca, es hasta esa zona. Entonces nos queda por hablar del piso de boca, y cuando hablamos de ese piso de boca nos vamos a encontrar algunas características diferentes al resto de la boca. Vamos a encontrar una de las estructuras más grandes, que es la lengua, y tenemos que hablar mucho de esta zona. Entonces, cuando yo hablo de este piso de boca, voy a avanzar esta diapositiva para poder explicar mejor, y vamos a comenzar de abajo hacia arriba. En esa zona vamos a encontrar una superficie completamente húmeda con una mucosa muy permeable y de un color muy transparente que me va a permitir ver muy bien lo que hay en esa zona. Si nos fijamos en la cara inferior de la lengua, que se llama cara ventral, vamos a ver que es muy notoria la presencia de las venas y arterias raninas de un color azul muy intenso en la parte de los tercios anteriores de esa lengua. Vamos a ver inmediatamente un frenillo, el frenillo lingual, que va a estar normalmente insertado en la parte media hasta el piso de boca y va a contribuir al movimiento y a la limitación de movimientos de esa lengua. Por eso es sumamente importante que a los bebés se le verifique a dónde está esa inserción de la lengua para que en un futuro no tengan problemas pronunciando letras consonantes, principalmente la R. Vamos a ver que inmediatamente donde inicia esa lengua, ese frenillo lingual, vamos a encontrar una estructura de forma ligeramente redondeada que va a variar mucho de forma, de tamaño, de color entre pacientes. Se llama carúncula lingual y vamos a encontrar unos pequeños puntos que pertenecen a los conductos de salida de saliva de las glándulas submandibulares y sublinguales, como son los conductos de Wharton y los conductos de Bartolini. Por eso en esa zona siempre está muy húmeda.
una característica también importante que viene siendo una de las funciones de la lengua es que como esta mucosa es permeable, todo lo que llega a contacto a esa zona pasa muy rápido el torrente sanguíneo. Por eso es que ustedes ven que cuando una persona va a una emergencia con un dolor en el pecho, generalmente le ponen unas pastillas sublinguales, porque el efecto va a ser más rápido que si fuera intravenoso. Tenemos que tener cuidado en esta zona. Entonces, cuando hablamos de esta zona, no podemos dejar de mencionar entonces la parte de la lengua. La lengua, un órgano impar, mediano porque está en la parte central del cuerpo, simétrico porque tiene una estructura muscular, es sumamente fuerte, con mucha presencia, muy móvil y va a estar revestida de una mucosa masticatoria en la cara superior que se llama cara dorsal de la lengua. Esta cara dorsal de la lengua va a tener mucha presencia porque va a servir para la mayor cantidad de funciones que tiene la lengua. Entonces, cuando yo hablo de esta lengua, tenemos que mencionar que va a tener la parte de la raíz y la parte del cuerpo y termina en una punta o ápice. La parte de la lengua que usted ve es mínima en comparación a lo que queda oculta. Generalmente vemos 2/3 de esa lengua y vamos a ver que desde donde logramos ver hay una parte que se llama surco terminal. Vamos a tomar este surco terminal de referencia para comenzar a explicar lo que sucede en esa cara dorsal. Detrás de ese surco terminal es donde está la parte de la raíz de la lengua y vamos a encontrar unas estructuras linfoideas que se llaman tonsilas linguales o amígdalas linguales. Esas tonsilas linguales o amígdalas linguales van a servir de ayuda al sistema linfático, es decir, que van a fagocitar cualquier virus, cualquier bacteria que intente agredir al cuerpo humano. Eso también es una de las funciones que a veces desconocemos de esta lengua. Inmediatamente delante de ese surco terminal vamos a encontrar las papilas gustativas más grandes que pueden ser vistas a simple vista, que hay presentes en la boca. Pertenecen a las papilas caliciformes o circunvaladas y van a estar presentes en cantidad de 6 a 12 en forma de V. Tienen un gran tamaño y se pueden ver a simple vista en algunos casos. Generalmente estas papilas perciben el sabor amargo. Más adelante de esas papilas gustativas circunvaladas o caliciformes, vamos a encontrar que esta lengua puede tener formas diferentes. Vamos a encontrar que estamos hablando de la cara dorsal y va a estar recubierto por unas papilas que no intervienen en la sensación del gusto. Son las papilas de mayor cantidad y presencia y se llaman papilas filiformes porque tienen forma de hilo. Entonces son las que van a dar la forma, la textura y el color ligeramente rosado blanquecino que tiene esta lengua. Esa lengua puede tener formas diferentes, puede tener un surco central que divide esa lengua en dos partes simétricas iguales, puede ser completamente lisa, pero puede también ser una lengua fisurada. Lengua fisurada significa que tenga muchos pliegues, muchas rayitas sobre ella, o puede tener la presencia de algo que se llama lengua geográfica. Algunas personas tienen lo que se llama macroglosia, que significa que tiene la lengua aumentada de tamaño. Otra estructura importante que vamos a encontrar en la lengua va a ser
el dorso de la lengua, en los bordes de esa lengua, y ahí vamos a encontrar unas papilas gustativas que se llaman papilas fungiformes porque intervienen en los sabores dulce, salado y ácido y tienen formas de hongo, por eso se llaman fungiformes. Entonces, el sabor dulce se aprecia en el borde anterior de la lengua, en la punta de la lengua. El sabor salado se aprecia en el borde lateral anterior de la lengua y el sabor ácido se aprecia en el borde lateral posterior de la lengua, por las papilas fungiformes. Cuando seguimos hablando de esta lengua, tenemos entonces que mencionar algunas otras funciones que no la hemos especificado. Entonces tenemos que con la lengua una de las funciones principales es la percepción del gusto. Ya hablamos de los sabores dulce, salado y ácido captadas por las papilas fungiformes en los bordes anterior, medio y posterior de la lengua. Tenemos el sabor amargo que va a estar dado por las papilas caliciformes que van a estar en la cara dorsal, en la parte posterior de la lengua. Vamos a ver que la lengua es extremadamente fina en percepciones táctiles, es decir, que tiene mucha sensibilidad, principalmente en esa cara ventral, en esa punta de la lengua. También conjuntamente con el paladar duro va a intervenir en la masticación de los alimentos y en la deglución. Cuando se va formando ese bolo alimenticio, va a ayudar a que se pueda tragar ese alimento. Va a servir en la succión, también en la fonación y también es, como hablamos anteriormente, en la parte de la cara ventral, en la parte inferior, va a servir como va a tener capacidad filtrativa, va a servir de vía de absorción. Y hablamos que en la parte de la cara dorsal, en la parte detrás del surco terminal, va a servir de protección por la presencia de las amígdalas linguales que están en esa zona. Cuando se habla de la cavidad oral o del aparato estomatognático, ya es imposible separar una parte importantísima de la boca que va a tener múltiples funciones, y estamos hablando de la saliva. Cuando se habla de este componente del cuerpo humano, vamos a ver que es un líquido relativamente viscoso que va a bañar todas las superficies de la cavidad oral, a excepción de lo que ocurre dentro de la encía libre, la que va recubriendo la superficie de los dientes. Esta saliva va a ser producida por unas glándulas salivales, que tenemos dos tipos de glándulas salivales, que no son más que unos órganos macizos que van a producir en el adulto aproximadamente de 1000 a 1500 cc de saliva en un día, y que van a provenir de dos tipos de glándulas salivales. Las glándulas salivales mayores, que van a estar compuestas por las parótidas, las sublinguales y las submandibulares, y vamos a tener las glándulas salivales menores, que va a producir el 7% restante, es decir, que el 93% de la saliva va a estar producida por estas glándulas salivales mayores. Esas parótidas se van a encontrar principalmente en la parte debajo del lóbulo de la oreja, y va a seguir hacia abajo hasta llegar un poquito por debajo del ángulo de la mandíbula. Cuando hablamos de las
glándulas submandibulares, y recuerden que las glándulas parótidas, el conducto de excreción de saliva producida por ellas va a ser el conducto de Stenone, que va a estar aproximadamente entre el primero y segundo molar superior. Entonces tenemos que en la parte interna del cuerpo del maxilar inferior de la mandíbula vamos a tener las glándulas submandibulares, y vamos a tener que van a salir por esas presencias de glándulas que están en la parte del frenillo lingual, y vamos a tener también la presencia de las glándulas sublinguales, que va a estar presentes en la parte anterior del piso de boca. Cuando hablamos de la saliva, vamos a ver que es una solución acuosa que va a estar compuesta aproximadamente por un 99% de agua, pero va a tener disueltos en ella unos componentes orgánicos e inorgánicos que tienen una importancia vital y no podemos dejar de mencionarlos. También tenemos que hablar que esta saliva va a tener un pH que va a variar de 6.5 y 7.5, y tiene una importancia vital en la salud de la cavidad oral. Cuando una función que tiene la saliva se llama capacidad tampón, que va a ser nivelar ese pH salival, porque si aumenta de 7.5 se vuelve muy alcalina y puede provocar, puede producir mucha placa bacteriana y mineralización, es decir, cálculo, sarro de esta. Y al contrario, si disminuye por debajo de 6.5, se convierte en muy ácida y puede desmineralizar esos dientes. Pero también esa saliva va a tener otras funciones, como lo vamos a ver un poquito más adelante, que va a tratar de mantener mineralizando esos dientes. Cuando hablamos de los componentes inorgánicos de la saliva, le doy una importancia especial, ya que entre esos componentes inorgánicos vamos a tener la presencia de calcios, de fosfatos, de flúor, que van a encargarse de, cómo van a estar bañando la superficie de los dientes continuamente, entonces continuamente lo van a estar protegiendo, haciendo una interacción de estos iones con la parte del esmalte y tratando de mineralizar constantemente estos dientes. Cuando yo hablo de las funciones de la saliva, voy a tener que se van a dividir en tres grandes renglones: digestivas, protectoras y relacionadas con enfermedades, especialmente con las caries. Entonces esta saliva tiene una presencia vital en la boca. Vamos a ver que las funciones digestivas se basan principalmente en la formación de ese bolo alimenticio, y conjuntamente también con las papilas gustativas son las que van a permitir esa percepción de los sabores. Entre esas funciones digestivas también vamos a ayudar a que podamos deglutir de una manera más fácil este bolo alimenticio ya hecho. Tenemos que entre las funciones protectoras que tiene esta saliva, ya hablamos del efecto tampón, de tratar de mantener un equilibrio nivelado, ese pH salival. Vamos a ver que entre las funciones protectoras vamos a tener que va a ayudar de cicatrizante, ayuda a sanar muy rápido lo que sucede en la boca, generalmente sana más rápido que en cualquier otra parte del cuerpo por presencia de unas sustancias especiales que van a contribuir a la sanación. Tiene también efectos coagulantes esta saliva, y también van a servir para mantener controlada la cantidad de presencia de bacterias negativas que pueden llegar a esa boca. Un efecto importante relacionado con enfermedades, especialmente con la caries, es que va a tender siempre a diluir la presencia
de los azúcares presentes en la boca y va a tratar siempre de mantener remineralizando toda la superficie de esos dientes. También con la saliva es muy útil para hacer diferentes tipos de diagnósticos, y con la saliva podemos incluso saber si el paciente es proclive a tener algún tipo de cánceres. Por ejemplo, se puede determinar la presencia de Helicobacter pylori, o podemos saber si tienen problemas helmínticos, protozoarios o muchos u otros tipos de problemas. Hasta aquí llega esta clase.